Voy a pedir que puedan sacar su Biblia si la traen y prepararnos para hablar en esta hora asuntos de la fe. Así decía un pastor. Hermanos, vamos a hablar de asuntos de la fe. Vamos a hablar de asuntos que sí nos interesan en este tiempo. Y mientras nosotros buscamos en la carta a los Colosenses, capítulo 4, a partir del versículo 7. A partir del versículo 7. Hoy terminamos una serie más de nuestra serie de predicaciones, completos en él, en donde pues hemos estado hablando de muchas cosas interesantes, pero más interesantes, edificantes y prácticas para todos nosotros. Entonces, hoy concluimos una serie más de mensajes que nos han edificado, que nos han confrontado, mensajes que nos han consolado también, estoy seguro, mensajes que nos han animado y que nos han dado nuevo aliento, porque la palabra de Dios puede producir diferentes efectos en todos nosotros cuando estamos dispuestos a recibirlo. Hay mensajes que a veces venimos nosotros cargados a la iglesia y la palabra de Dios es como si nos pusieran una pomadita en esa raspada que nos dimos en la semana. Es como si nos pusieran un trapito con agua caliente o tibia en donde nos golpeamos. Pero también la palabra, hay domingos en donde parece que nos vinieron a dar una patada aquí, ¿verdad? Y nos golpea en nuestro orgullo, en nuestro egoísmo, confronta nuestro pecado, confronta aquello que no está bien dentro de nosotros. Y también ha habido otros mensajes que nos han animado, que nos han dado alegría, y me da mucha felicidad, mucha satisfacción, porque estas series de predicaciones que hemos estado estudiando y quienes han tenido el privilegio y la bendición de seguirlas domingo tras domingo, nos equipan, familia. Nos equipan, son herramientas que nosotros adquirimos cuando nosotros necesitamos hablar y compartir de nuestra fe. Tal vez para muchos de nosotros esta es la primera vez que estudian una carta del Nuevo Testamento completa, verso por verso, viendo qué es lo que Dios tiene ahí revelado. Tal vez es la segunda, la tercera, no lo sé, pero esto es una herramienta para nuestra fe, para poder tener un fundamento sólido de qué es lo que creemos. Porque no creemos en historias, no creemos en fábulas, no creemos en mitos, creemos en algo que es verdadero. Y ahora, después de acabar esta serie de Colosenses, tenemos un panorama general de lo que se trata esta carta. Usted ya puede compartir con su familia: oye, Colosenses trata de esto, de la plenitud de Cristo. Colosenses trata de esto, de aquello, y toca ciertos otros temas. Entonces, el día de hoy ya tiene usted una herramienta para poder hablar y compartir de su fe desde algo sólido, desde la palabra de Dios. Y no podemos olvidarnos del título que hemos estado hablando de esta serie de Colosenses, que fue Completos en Él. Y hoy vamos a ver una sección, la última parte de esta serie, que a simple vista parece mera información. Si nosotros hablamos de que Colosenses, como lo vimos al principio, es una carta, como muchos de nosotros conocemos, es una carta que viene con un saludo, con destinatarios, con un contenido, pues bueno, no podía faltar la despedida, ¿verdad? La despedida. Y vamos a ver que si nosotros la leemos así a simple vista, puede ser solamente una mera despedida, una mera información, porque no puede faltar este elemento tan importante como es la despedida en una de las epístolas del apóstol Pablo. Y aunque vamos a ver y a leer y vamos a decir, pues es que aquí no hay nada de contenido, digamos, doctrinal. Aquí no hay nada que, digamos, me sea útil para mi fe. Vamos a darnos cuenta de que podemos ver algo hermoso que Dios nos habla en estos últimos saludos finales de la carta. Y vamos a prestar mucha atención, familia, porque esta última sección, estos saludos, estas despedidas, nos van a hablar de voluntad y propósitos. Y este es el título de esta última parte de Colosenses: voluntad y propósito. Vamos a leer una gran porción hasta terminar el capítulo 4. Vayan siguiendo con su vista, por favor. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 7. Nuestro querido hermano Tíquico, fiel ministro y consiervo en el Señor,
les llevará noticias mías. Lo envía a ustedes para que les cuente cómo estamos y reanime su corazón. Lo acompaña Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos les contarán todo lo que sucede aquí. Lo saluda Aristarco, mi compañero de prisión, lo mismo que Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual ya han recibido instrucciones. Si Marcos va a visitarlos, recíbanlo bien. También los saluda Jesús, llamado el Justo. Estos son los únicos judíos que me ayudan en el reino de Dios y para mí han sido un gran consuelo. Los saluda Epafras, que es uno de ustedes. En sus oraciones, este siervo de Cristo siempre está rogando por ustedes con gran preocupación para que ustedes se mantengan firmes y sean perfectos, completamente perfectos en todo lo que Dios quiera. Yo soy testigo de que Él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la Odisea y Hierápolis. Los saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que esta carta haya sido leída entre ustedes, asegúrense de que se lea también en la iglesia de los laodicenses y que la carta de la Odisea la lean también ustedes. Díganle a Arquipo que no deje de cumplir con el ministerio que recibió del Señor. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso, que la gracia sea con ustedes. Amén. Qué interesantes son estos de esta despedida, ¿verdad? De la carta a los Colosenses. Menciona ahí algunos personajes que para nosotros son nuevos. Algunos nombres que si nosotros vamos al libro de los Hechos, algunas otras de las cartas del apóstol Pablo, son personajes que aparecen dentro de esas cartas. Y como lo dice el apóstol Pablo, son sus fieles compañeros de ministerio. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué hay en estos saludos y despedidas finales o instrucciones del apóstol Pablo para nosotros? ¿Qué nos van a decir hoy a nosotros? Porque pareciera que está dando instrucciones precisas para personas específicas, circunstancias específicas, y que podríamos decir, bueno, parece que hasta aquí terminó de hablar acerca de lo que era importante para la iglesia de los Colosenses. Pero hay un versículo en especial, que es el punto de conexión entre esta despedida y el tema central de la carta de Colosenses completos en él. Y es el versículo 12. Es el versículo número 12. Búsquenlo ahí, si tienen su Biblia, señálenlo con su dedo, ubíquenlo ahí, porque es el versículo que nos va a dar luz de lo que esta despedida de la carta, que no es mera información. Recordemos que ninguna porción de la escritura está simplemente como relleno. Todo tiene un propósito y todo fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, ahora, quiero que meditemos en lo que dice y cómo impacta en nuestras vidas este versículo número 12 y cómo conecta, es impactante, cómo conecta todo esto con el tema central de completos en la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Vamos a leerlo nuevamente, el versículo 12. Lo saluda Epafras, que es uno de ustedes. En sus oraciones, este siervo de Cristo siempre está rogando por ustedes con gran preocupación para que ustedes se mantengan firmes y sean completamente perfectos en todo lo que Dios quiere. Estamos hablando de voluntad y estamos hablando de propósito. Estamos hablando de voluntad y estamos hablando de propósito. ¿Por qué? Miren, hay un contraste que nosotros vamos a encontrar entre la voluntad de Dios y la voluntad del ser humano. Entre la voluntad de Dios y la voluntad, mi voluntad. Después de todo lo que hemos aprendido en Colosenses, familia, podríamos resumir que todo lo que Dios habló a nuestras vidas a través del capítulo 1, a través del capítulo 2, al capítulo 3, es una manifestación de su voluntad. Es una manifestación de su voluntad. Quienes terminaron el discipulado de Grupo Zoe pueden recordar que la Biblia, de tapa a tapa, es una revelación ¿de qué? De la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es lo que Dios quiere de nosotros. Es el plan, la vida que Él diseñó para que nosotros podamos vivir cerca de Él.
Es el plan de Dios para el hombre. Y este versículo número 12 nos vuelve a insistir en que la preocupación de Epafras, este personaje que, como lo vimos a la introducción de Colosenses, era parte de la iglesia de los colosenses, pero es Epafras el encargado en ir hasta donde está el apóstol Pablo, en hacer ese viaje desde Colosas hasta donde está el apóstol Pablo, para decirle: Pablo, necesitamos que reafirmes la fe de la iglesia porque está sucediendo esto. Y entonces Epafras, que muchos dicen que era el pastor de la iglesia de los colosenses, estaba preocupado. ¿Por qué? Porque los creyentes de Colosenses se mantuvieran firmes y fueran perfectos en todo lo que Dios quiere, dice el versículo 12, y sean completamente perfectos en todo lo que Dios quiere. En otras palabras, lo que está diciendo el texto es que sean perfectos en vivir bajo la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Lo que Dios quiere. Es un deseo de su corazón. Que sean completamente perfectos en vivir bajo la voluntad de Dios. Y lo que nosotros encontramos aquí, después de todo lo que Pablo enseñó acerca de la naturaleza de Cristo, todo lo que Pablo enseñó acerca de quién es Dios, de quién es Cristo, de cómo Dios y Cristo son uno en esencia, de cómo nosotros formamos parte de ese plan de salvación en el capítulo 2, de cómo nosotros participamos de la plenitud de Dios a través de creer en Él, de cómo nosotros también podemos vivir esa plenitud siendo buenos con los demás, tratando bien a los demás, manifestando la plenitud de Dios en nuestras acciones. Concluye con la idea de que nuestra vida entonces debe andar bajo la voluntad de Dios. Es como si Pablo estuviera diciendo: iglesia, todo esto que yo enseñé, todas estas verdades de lo que Dios quiere para ustedes, de cómo Dios les habla, de cómo Dios les resucita espiritualmente, podemos concluirlo en esto: vivan bajo la voluntad de Dios. Y este tema de la voluntad de Dios puede ser un tema bastante intrigante. Es un tema que a muchos nos interesa escuchar. Pastor, es que yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Es que no sé qué decisión. A muchos nos interesa escuchar, pero a todos nos cuesta trabajo obedecerla. La voluntad de Dios es un tema que a todos nos interesa escuchar, o a muchos, pero a todos nos cuesta trabajo obedecerla. Y esto es porque todos quieren conocer la voluntad de Dios para sus vidas, pero cuando conocen verdaderamente la voluntad de Dios para sus vidas, resulta que nadie está dispuesto a obedecerla. Pastor, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Aquí está. Mejor no. Mejor no. Vivimos en esta contradicción la mayoría de las veces en nuestra vida. Queremos saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Queremos saber cuál es su plan. Porque todo el mundo nos dice: Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un plan específico para tu vida. Y eso es cierto. Eso es real. Eso no es mentira. Pero, ¿qué hay más allá? Fíjense, Romanos capítulo 12, versículo 2, nos dice algo de esto. Dios tiene un propósito para nuestras vidas y tiene un plan que es completamente perfecto. Romanos 12:2 dice así: no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y perfecto. Bueno, esto lo sabemos. Esto es algo redundante, ¿verdad? Sabemos de qué se trata, de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, pero no es tan sencillo de comprenderlo, porque en esta despedida de Colosenses capítulo 4 podemos mirar al menos dos aspectos, dos cualidades de la voluntad de Dios en Cristo. Sí, hermanos, en esta despedida de Colosenses se revela cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Al menos dos cualidades que el día de hoy nosotros tenemos que recordar, creer y vivir. ¿Cuáles son esas dos cualidades que nosotros encontramos en esta despedida de Colosenses? Hablando de voluntad y propósito para nuestras vidas.
Número uno, y aquí es en donde les digo que muchos queremos saber la voluntad de Dios, pero no estamos dispuestos a obedecerla. Número uno, Dios prometió santificarme. Dios no prometió darme éxito. La principal cualidad de la voluntad de Dios es que Dios prometió santificarme. Dios no prometió darme éxito. En esta lista que nosotros encontramos de nombres y saludos de la despedida de Colosenses, podemos mirar nosotros un grupo de personajes que atraviesan diferentes circunstancias, que no precisamente son agradables, o que no precisamente son circunstancias de éxito. Sobre todo la situación que está atravesando Pablo, sin ir muy lejos. Mientras escribe esta carta, dice allí el versículo 10, lo saluda Aristarco, que mi compañero de prisión. De prisión. Dios me prometió santificarme, mas no me prometió darme éxito. Son hombres, en esta despedida encontramos hombres que se supone han respondido a obedecer la voluntad de Dios. ¿Podemos estar seguros de que el apóstol Pablo está haciendo la voluntad de Dios? Sí. ¿Por qué? Porque está en la cárcel. ¿Esa es la voluntad de Dios? ¿Por qué estamos seguros de que Pablo está haciendo la voluntad de Dios? ¿Cuál es el parámetro? Y nosotros vamos a darnos cuenta de que yo no estoy leyendo en esta despedida que nos estén contando de sus grandes logros o metas alcanzadas, objetivos personales. Es un hombre que está escribiendo desde un lugar donde tal vez sus manos o sus pies están apretados fuertemente por una cadena. En esa circunstancia, él está escribiendo. ¿Esa es la voluntad de Dios agradable y perfecta según Romanos? ¿Esa es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? Yo no veo nada bueno, agradable y perfecto en estar encarcelado. Y hace unos días platicaba con un familiar y hablando de las circunstancias día con día, ¿no? Los buenos momentos y los malos momentos, las etapas que atravesamos laboralmente, en el matrimonio, en la familia, cualquier circunstancia. Y puedo compartirle que hasta este punto de mi vida, porque antes no lo veía, hasta este punto de mi vida y aún corta vida, todo cuanto nos sucede, todo cuanto acontece, cuanto pasa en mi vida, todo lo que Dios permite tiene el propósito de santificarme. Nada más, no hay más, no hay más. Todo lo que sucede a mi alrededor, las pérdidas, las que ganamos, las que luchamos, las que nos estresan, todo tiene el propósito de santificarme. Esto es lo que dice Romanos 8:28. Fíjense, esto no lo estoy inventando, esto es lo que dice la Escritura. Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que todas las cosas, que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Todo. La situación con mi familia, el problema en mi matrimonio, el problema en mi trabajo, todo cuanto mi enfermedad, todo cuanto acontece. Perdón por ser tan insistente, pero es todo, familia. Todo cuanto acontece tiene el propósito de santificarme. Porque Dios prometió santificarme. Dios no prometió darme éxito. Y cuando la Escritura en Romanos 8:28 dice que todo nos ayuda para bien, nuestro bien jamás debe entenderse como lo que el mundo dice que es estar bien. Eso debemos ser muy claros. Familia, el estar bien no es lo que el mundo dice es estar bien. El estar bien en nosotros es santificación. El estar bien en nosotros es estar cumpliendo el propósito de Dios. Y el propósito de Dios para mi vida no es que yo sea exitoso. Su propósito es que yo me parezca a Cristo. Nada más. Pero el día de hoy vivimos en una época, en una etapa, en una temporada de cristianos frustrados porque no sé quién les enseñó que Dios prometió que nos iba a dar éxito. Tantas iglesias llenas de multitudes porque el mensaje es: Dios te va a prosperar, Dios te va a permitir que te vaya bien, Dios va a hacer crecer tu negocio, Dios va a hacer crecer tu empresa, Dios va a sacarte de esa circunstancia y vas a salir exitoso. ¿Dónde dice eso?
el principal propósito de la Escritura y de lo que Dios quiere para nosotros, y con lo que termina Colosenses, es: Dios quiere santificarte. Es perfeccionarnos. Santificarnos es como si nosotros fuéramos una piedra que acaban de sacar de lo profundo de la tierra, una piedra en bruto, con muchos defectos, con imperfecciones, y la santificación es el proceso por el cual Dios nos pule, nos limpia, nos tritura hasta dejarnos como un verdadero diamante. Perfecto. Una joya perfecta. Y miren, es impresionante cómo encaja esto, porque esto mismo nos lo dijo Pablo en el capítulo 1. En Colosenses, en el capítulo 1, versículos 9 y 10, ahí está revelado el propósito, porque dice el apóstol Pablo: por eso, nosotros desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento, ¿de qué? De su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que vivan como es digno del Señor. Es decir, ¿qué es vivir siempre digno del Señor? Siempre haciéndolo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Yo no leo ahí el propósito de vivir como es digno del Señor, es que ustedes sean felices, exitosos, prósperos. No, familia, por encima de que tú seas feliz, por encima de que tú seas exitoso, por encima de que tú seas próspero, Dios quiere que seas santificado. Y por eso Pablo no duda. El apóstol Pablo no titubea de lo que está atravesando en estas prisiones. Él sabe que esa es la voluntad de Dios para él, porque él sabe que está siendo santificado a través de eso. Él está siendo purificado, él está siendo pulido, él está siendo perfeccionado. Esos momentos de sufrimiento son señales evidentes de que Pablo vive bajo la voluntad de Dios. Pero a veces escuchamos: ¿estás sufriendo? Es que estás fuera de la voluntad de Dios. ¿Estás atravesando una prueba? Es que tu vida está fuera de la voluntad de Dios. Cuando nosotros atravesamos padecimientos, pruebas, en comunión con Él, son señales de que estamos en el camino correcto. Y con esto no significa que la voluntad de Dios es verte sufrir. Dios dijo: voy a hacer que mis hijos sufran. Esa es mi voluntad y mi propósito para santificarlos. No, esa no es su voluntad. Su voluntad no es verte sufrir. Pero sí, Dios utilizará situaciones de sufrimiento. Dios va a utilizar situaciones de adversidad y de prueba para pulir lo malo que hay dentro de ti. ¿Tienes un problema con el amor al dinero? Pues Dios traerá tiempos de necesidad. Dios va a traer tiempos de carencia. Dios va a traer tiempos de padecimiento para que entonces puedas derrumbar ese ídolo que hay en tu corazón. ¿Tienes un problema con tu carácter, con tu vanidad, con tu egoísmo? Dios va a traer situaciones que van a golpear fuertemente esas áreas de tu carácter para santificarte, que te van a humillar, que te van a avergonzar. Cada circunstancia por la que atravieses, Dios la permite dentro de su voluntad para transformar algún área de tu vida que aún no le glorifica. Esto es importante. Aunque suena fuerte, aunque es algo desafiante, aunque parece que hoy la Escritura nos está changoloteando, es el amor del Señor diciéndonos: deja de buscar lo que yo no te prometí. Deja de buscar lo que yo no quiero para tu vida. Deja de buscar lo que no es mi voluntad para ti. Busca lo que sí te prometí. Busca lo que sí quiero darte. Si nosotros nos ponemos a buscar por toda la Biblia, no vamos a encontrar que la Escritura nos hable de alguien, de sus éxitos. No nos vamos a encontrar que nos hable de alguien, de su prosperidad, de su fama, de gloria. Bueno, pastor, ¿y qué pasa con los reyes? Nos hablaba, cómo la Biblia nos habla de la gloria de David, de Salomón. ¿Cuántas posesiones no tenían? Te cuento cómo le fue a David y cómo le fue a Salomón. ¿Cuál es el propósito principal de Dios en la vida de estos hombres? ¿Por qué tenían tanta bendición? Porque Dios prometió santificarme, pero no prometió darme éxito. Y no sé en qué momento, familia, y yo creo que esto es un anticuerpo que el Señor nos está dando a través de su palabra, porque ahora nos presentan la vida cristiana buena, aceptable, una vida ideal o ejemplar, cuando es una vida de abundancia financiera,
cuando es una vida de lujos, cuando es una vida de comodidades, cuando es una vida en donde mi familia está bien, eso es una vida ejemplar cerca de Cristo. No sé en qué momento pasó eso. No lo vamos a encontrar en ninguna parte de la Escritura. Jamás. Y esto es porque la segunda cualidad de la voluntad de Dios que nosotros vamos a ver en estos hombres y lista de despedida que menciona el apóstol Pablo, la segunda cualidad de la voluntad de Dios es que sus propósitos se anteponen a mis propósitos. Sus propósitos se anteponen a mis propósitos. Cuando leemos aquí los nombres de quienes colaboran con el apóstol Pablo, encontramos un común denominador. ¿Alguien lo logra identificar? ¿Cuál es ese común denominador? Todos han entendido, todos los nombres aquí mencionados, han entendido que su vida ahora sirve a los propósitos de Dios, porque los propósitos de Dios son mayores. Miremos el texto. Nuestro hermano Tíquico, fiel ministro y consiervo en el Señor. Los acompaña Onésimo, querido y fiel hermano. Querido y fiel hermano. Los saluda Aristarco, mi compañero de prisión. Los saluda Marcos, el sobrino de Bernabé. Conocemos a Bernabé, conocemos a Marcos, acerca del cual ya han recibido instrucciones. También los saluda Jesús, llamado el Justo. Estos son los únicos judíos que me ayudan en el reino de Dios. Epafras, pues ya sabemos quién es Epafras. ¿Quién más viene por ahí? Lucas, el médico amado, el evangelista. Demas, compañero de ministerio de Lucas. Saluden a los hermanos en la Odisea y a Ninfas. ¿Qué estaba haciendo Ninfas? Levantando una iglesia en su casa. A Arquipo, que no deje de cumplir con el ministerio que recibió del Señor. Todos estos nombres apuntan hacia vidas que han entendido que ahora ya no sirven a sus propósitos, sino ahora sirven a los propósitos de Dios. No podemos alcanzar, al menos yo no veo, no puedo leer que nos está saludando o nos envía saludos Lucas, el médico que tiene la clínica más grande de la región. No dice eso. No dice que nos está saludando Tíquico, el pastor de la mega iglesia desde su mansión en una colonia acomodada. Tampoco encontramos un saludo a Ninfas, que algunos dicen que era hombre o mujer, que tiene la comercializadora más importante de su localidad. Vemos cómo todo se trata de él. Todo se trata de él. Encontramos personas que han entendido la voluntad de Dios correctamente para sus vidas. Por eso Pablo está terminando Colosenses de esta manera, diciéndoles: hermanos, ahora la voluntad de Dios es que después de todo esto que Él ha hecho por ustedes, de la plenitud que ustedes pueden encontrar en Cristo, de esa resurrección espiritual que Él les ha compartido, que Él les ha dado, de esa salvación, dejen de buscar lo que el mundo les ofrece. Busquen lo que es la voluntad y el propósito de Dios para ustedes. Yo imagino a algunos colosenses el domingo, en vez de ir a la iglesia, yendo a buscar la voluntad y el propósito del mundo para sus vidas. Y es bien doloroso y con el corazón de pastor es bien doloroso cuando veo a las ovejas que están buscando la voluntad y el propósito del mundo y no de Dios. En el dinero, en las posesiones, en las diversiones, en los pasatiempos de afuera. Porque no han entendido que los propósitos de Dios se anteponen a sus propósitos. Somos llamados a modelar una vida que entienda, como lo mencioné hace 8 días, que si yo ya tengo a Cristo, ya lo tengo todo. Si yo ya tengo a Cristo, iglesia, yo ya no tengo que andar buscando nada más. Ya lo tengo todo. Cuando te preguntes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, ¿cómo te santifica eso? ¿Cómo me santifica la persona con la que estoy compartiendo mi vida? ¿Cómo me santifica el trabajo que estoy haciendo? ¿Cómo me santifica la forma en la que estoy sirviendo a los demás? ¿Cómo me santifica el tiempo que estoy invirtiendo en tal o cual actividad durante mi día? ¿Cómo me santifica? Si no te santifica, no está dentro de la voluntad y el propósito de Dios. Simple, no le busques más. Ay, pastor, pero es que... Ay, no sea tan duro. Es que, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Te estaría engañando si yo te dijera: está bien, no te preocupes. Mientras tú vayas a la iglesia, mientras tú estés ahí
bien con el Señor, está perfecto, no pasa nada, te estaría mintiendo y haciéndote un daño. El propósito de Colosenses, completos en Él, es que podamos lograr entender, iglesia, que la voluntad de Dios para nuestra vida es que tengamos a Cristo y una vez que lo tengamos, sirvamos a sus propósitos de ahora en adelante. Antes de ser cualquier profesión que seas, antes de ser cualquier título terrenal que tengas, mamá, papá, antes de ser cualquier cosa, eres alcanzado por Cristo. Él te compró, ahora le perteneces. Y sabes, cuando no estás dispuesto a someter tu vida a su voluntad, lo que le estás diciendo es: sí, ya me compraste, pero gracias, no lo necesito. No necesito que me digas qué hacer. En cosas tan inocentes que muchos de nosotros hacemos todos los días. ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿En qué inviertes tu dinero? ¿En qué inviertes tus recursos? ¿En tu éxito o en tu santificación? ¿En tu éxito o en tu santificación? Ven como si tenía algo que decirnos esta despedida. Lo saluda Epafras, que es uno de ustedes en sus oraciones. Este siervo de Cristo siempre está rogando por ustedes con gran preocupación para que ustedes se mantengan firmes y sean completamente perfectos en todo lo que Dios quiere. En este momento, ¿tu vida está caminando bajo la voluntad de Dios? Pregúntatelo. Sí, pastor, la voluntad de Dios es que 2-3 veces al mes venga a la iglesia y nosotros 2-3 veces al mes yo me vaya a divertir por allá. Pues preséntame a ese Dios, yo también lo quiero conocer, ¿no? Preséntame, ¿quién es? Dime, ¿en qué Biblia estás leyendo? Sí, pastor, es que, mire, cuando vienen las situaciones difíciles, voy a aconsejarme con mi vecina, con mi cuñado, con mis amigos. Ellos siempre me tienen un buen consejo. Pues, ¿qué voluntad es la que estás viviendo? Sí, pastor, es que Dios quiere que yo provea para mi familia y por eso me está dando tanto trabajo que no puedo venir los domingos a la iglesia. Pues no sé qué voluntad estás viviendo. Con mucho amor el Señor hoy nos dice: iglesia, ¿ya entendieron el mensaje de vivir completos en Él? Si ya lo entendieron, vívanlo ahora. Que sea una realidad en sus vidas. No podemos pretender, iglesia, que después de haber visto capítulo 1, versículo 5, del amor que tienen por todos los santos a la causa de la esperanza que en los cielos les está reservada. A causa de la esperanza que en los cielos les está reservada. Versículo 15 del capítulo 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados, autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Porque al Padre le agradó que en Él habitara toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y también a ustedes, que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado completamente en su cuerpo físico, por medio de la muerte, para presentárselos a sí mismo santos, sin mancha e irreprensibles. Versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los tiempos antiguos, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los no judíos, y que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Capítulo 2, versículos 6 y 7. Por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracias, que es como fueran enseñados. Versículo 9, 10 y 11. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. En Él ustedes fueron también circuncidados, pero me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo, y que consiste en despojarnos de la naturaleza
pecaminosa. Versículo 20 del capítulo 2: si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si vivieran en el mundo, se someten a sus preceptos? Capítulo 3, versículo 1, 2, 3 y 4: puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal. Versículo 12: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre. Versículo 23: y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no como para la gente. ¿Habrá algo más que añadir del apóstol Pablo? Gracias a Dios por su bendita palabra, porque no nos deja a la deriva en un mundo que nos intentará decir cómo tenemos que vivir. Aquí está. Y que podamos, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, entender que cuando yo me pregunte cuál es la voluntad de Dios para mi vida, yo no me deje engañar y yo entienda que su principal propósito es santificarme. Y que si yo estoy dispuesto, que si yo entiendo, que si yo soy consciente de que ese es el propósito primordial para mi vida, familia, preparémonos para recibir las bendiciones de Dios. Esta es la promesa del Señor. Si las bendiciones sí son verdaderas. Sí, el Señor ha prometido muchas cosas. Pero si no entiendes, si no vives, si no practicas un estilo de vida bajo su voluntad, te estás perdiendo del pedazo más grande del pastel. Su voluntad es que seas santificado. Y su propósito es que sirvas a sus propósitos. No hay nada fuera de ello. Sé cuidadoso. No dejes que el mundo te diga que tu propósito es diferente. No dejes que el mundo te diga que la voluntad para vivir es disfrutar la vida. Vivir, porque la vida es una sola. Tu verdadera vida no está aquí, está en la eternidad. Señor, gracias por tu palabra. Porque, Señor, confrontas mi corazón, confrontas mi vida y la vida de todo aquel que escucha este mensaje. Señor, gracias porque tu palabra nos incomoda, nos recuerda, nos refresca. ¿Qué es lo que quieres para nosotros? Y tal vez en este momento haya ideas en nuestra cabeza que el enemigo ponga de: no hay que ser tan radicales, no hay que ser tan religiosos. Señor, en el nombre de Jesús, desecha todo pensamiento que Satanás quiera poner en nuestra cabeza para tergiversar, corromper tu palabra. Señor, permítenos vivir bajo tu voluntad. Permítenos vivir, Señor, con el entendimiento de que quieres santificarnos, de que tú no nos prometiste vivir una vida en tranquilidad, en prosperidad, en abundancia. Señor, qué bueno cuando las bendiciones llegan. Y eso es una muestra de tu gracia, algo inmerecido. Pero mientras eso no sucede, Señor, nosotros entendemos que tu voluntad es santificarnos. Y que ahora, Señor, servimos a tus propósitos. Que ahora mi propósito no es acumular y acumular y hacer más grande mi nombre y mi fama y mi legado. No, Señor. Mi propósito es hacer más grande tu nombre. Mi propósito es hacer más grande tu reino. Mi propósito es servirte cada día mejor, en donde sea que yo esté. Ayúdanos a vivir esta palabra en el día con día, en lo que sea que hagamos, Señor. Ayúdanos a vivirlo en la práctica, Señor, a manifestar esto que hemos escuchado, de estar completos en Cristo, Señor, a que esa plenitud llene cada parte de nuestro ser, que no necesitemos estar llenando vacíos con lo que este mundo ofrece, Señor, sino que entendamos que si te tenemos a ti, Señor, ya lo hemos alcanzado todo. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén.